Deje que la transformación de P1 a M22 sea una transformación lineal donde T de 2 más 6 toneladas es igual a la matriz 8, 2, 0, menos 4 y T de 3 más T es igual a la matriz 4, 3, 0, 2. Se nos pide que busquemos el transformación de 5 menos 9 toneladas. Para empezar, necesitamos escribir 5 menos 9 toneladas, como una combinación lineal de las expresiones que conocemos. ¿Cuáles son las expresiones 2 más 6 toneladas y 3 más T? Para empezar, tenemos 5 menos 9 toneladas igual a C sub 1 por 2 más 6 toneladas. Y luego, además de C sub 2 veces 3 más T. Y ahora hay que resolver C sub 1 y C sub 2, lo haremos creando un sistema de ecuaciones, al igualar los coeficientes. Para el siguiente paso, cortamos los paréntesis de la derecha. Lo que nos da 2C1 plus 6C1T más 3C2 más C2T. Plus 3C2 plus C2T. Por lo tanto, observe en el lado derecho, que tenemos dos constantes y dos términos T. Los términos constantes son 2C1 más 3C2. Y los términos T son 6C1T y C2T. Por lo tanto, vamos a agrupar las constantes y los términos T a la derecha. Por lo tanto, los términos constantes, de nuevo son 2C1 más 3C2, además vamos a factorizar el T de los dos términos T. Los coeficientes de los términos T son 6C1 más C2. Y ahora podemos ejecutar un sistema de ecuaciones. Tenga en cuenta que 2C1 más 3C2 debe ser igual a 5. Y 6C1 más C2 deben ser iguales el coeficiente de T, que es menos 9. Así que, una vez más, tenemos que 2C1 más 3C2 es igual a 5. Y tenemos 6C1 más C2 es igual a menos 9. Ahora, sigamos adelante y resolvamos el sistema usar una matriz aumentada, donde la primera fila es 2, 3, 5, y la segunda fila fue 6, 1, menos 9. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas, cosa que ya he hecho. Para ahorrar un poco de tiempo, la primera fila es 1, 0, menos 2 y la segunda fila es 0, 1, 3. Por lo tanto, ahora sabemos que C sub 1 es igual a menos 2. Y C sub 2 es igual a 3 positivos. Volviendo a la primera línea. Ahora sabemos que 5 menos 9 toneladas es igual a menos 2 veces la cantidad 2 más 6 toneladas más 3 veces la cantidad 3 más T. Ahora que tenemos 5 menos 9 toneladas, escritas como una combinación lineal de las expresiones que conocemos, ahora tomaremos la transformación de ambos lados de la ecuación. Esto nos da la transformación de 5 menos 9 toneladas. Es igual a la transformación de negativo 2 veces la cantidad 2 más 6 toneladas más 3 veces el cantidad 3 más T. Y ahora, porque tenemos una transformación lineal, podemos usar las propiedades de transformaciones lineales para escribir la transformación de una suma, como una suma de transformaciones, y luego factorizar los escaladores. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. La transformación de 5 menos 9 toneladas es igual a, así que de nuevo, a la derecha, podemos escribir el transformación de la suma, como suma de transformaciones, lo que nos da la transformación de lo negativo 2 veces la cantidad 2 más 6 toneladas. Más la transformación de 3 veces la cantidad 3 más T. Y luego nos aprovecharemos de la segunda propiedad, y factorizar las constantes o escaladores de negativo 2 y positivo 3. Esto nos da la transformación de la cantidad de 5 menos 9 toneladas. Es igual a menos 2 multiplicado por la transformación de la cantidad 2 más 6 toneladas, más 3 veces la transformación de la cantidad 3 más T. Observe que ahora podemos sustituir la transformación de 2 más 6 toneladas y la transformación de 3 más T. Esto nos da la transformación de 5 menos 9 toneladas. Es igual a negativo 2 veces en la transformación de 2 más 6 toneladas es la matriz 8, 2, 0, menos 4. Y luego tenemos más 3 multiplicado por la transformación de 3 más T, el transformación de 3 más T, es la matriz 4, 3, 0, 2. Y ahora podemos
Encuentra la transformación de 5 menos 9 toneladas, es igual a la matriz de 2 por 2 donde la entrada en la fila 1, columna 1, es negativo 2 veces 8 más 3 por 4, que es menos 16 más 12, que es menos 4. La entrada en la fila 1, columna 2, es negativa 2 veces 2 más 3 por 3, que es menos 4 más 9, que son 5. La entrada en la fila 2, columna 1, es negativa 2 veces 0 más 3 veces 0, que es 0. Y la entrada en la fila 2, columna 2, es negativa 2 veces negativa 4 más 3 veces 2, que son 8 más 6, que son 14. Espero que te haya resultado útil.